Esta era la región más transparente del aire, donde el aire brilla como espejo. El valle tiene aire propio. Lo guarda entre montañas hasta que las lluvias lavan el paisaje y descubren los volcanes que nunca se fueron. Lo que se quema en este valle se queda en él, y en su aire carga la historia de esta ciudad frente a la crisis climática. Entender lo esencial, lo que no se ve, lo que se respira, lo que nos da o nos quita la vida. Uno de los problemas de la contaminación en la Ciudad de México es la orografía, la forma como está la ciudad. Es un valle en altitud rodeado de montañas. Y esto desafortunadamente ocasiona todas las condiciones para que tengamos un estancamiento de los contaminantes. La industria automotriz ha tenido capturado, por así decirlo, a los reguladores del gobierno desde hace más de 20 años. Las emisiones de contaminantes que se permite a un vehículo nuevo que se vende en un país son mucho mayores en México que lo que se permite, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Y por mucho es el sector transporte el que más contribuye a la contaminación. La mayor parte de los contaminantes en esta ciudad hoy provienen de vehículos. Hay otra fuente regional muy importante de contaminación, la planta termoeléctrica que está en Tula de la Comisión Federal de Electricidad. Desafortunadamente está justo al norte de la ciudad y está viento arriba de las condiciones meteorológicas dominantes, de tal manera que todos los días la contaminación de la termoeléctrica de Tula baña e impacta negativamente la calidad del aire de la Ciudad de México. Por eso es muy importante que ya no se queme combustóleo en esa planta y, de ser posible en un futuro, que incluso dejara de operar. Las mismas fuentes de contaminantes que afectan la salud, los camiones a diésel, los automóviles, las termoeléctricas, todas esas fuentes que queman combustibles, no solo producen contaminantes que afectan la salud, sino también producen dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero que está calentando el planeta. Por tanto, los esfuerzos que hagamos para controlar esas fuentes de contaminación también nos van a ayudar a bajar las emisiones de México que contribuyen al cambio climático. ¿De qué está hecha esa receta que forma este ambiente que es el aire en el que estamos inmersos, ¿no? O sea, como dentro del aire. En términos así muy generales, es 78% nitrógeno, 19% oxígeno, y el resto del 2-3% son otros gases, donde ahí generalmente también ocupa un lugar la contaminación. Esto está provocando muertes. Tal vez no, en tu acta de defunción no dice que moriste por mala calidad del aire, pero sí hay estudios que están reportando una relación directa. Entre 45,000 y hasta 65,000 personas mueren en México por contaminación del aire. Es la primer causa de muerte ambiental. Claro. Es la calidad del aire, ¿no? Desde el cierre de la refinería, desde que se sacó el plomo de las gasolinas, desde que se incorporó los catalizadores en los vehículos, la calidad del aire mejoró muchísimo. O sea, si se pudo cerrar una refinería, ¿qué es lo que hace que ahora detenga muchas cosas? ¿La falta de voluntad? Una inercia en cuanto a los intereses económicos que no se quieren cambiar. La vocación social de la vivienda se perdió. Eso hizo que mucha gente ahora tengan que vivir a 2 horas de transporte público para venir a hacer el mismo trabajo que antes hacían y que les alcanzaba para pagar su renta dentro de los núcleos económicos de la Ciudad de México. Estamos gestando con nuestra propia economía, cómo está estructurada, pues nuestra propia muerte, ¿no? En realidad no se necesita ni siquiera tanto bosque. O sea, lo que sí se necesita es una repartición de área verde por todos lados. Es lo que le llamamos las áreas verdes urbanas. Parques como el Parque México, como el Parque Hundido, también, bueno, los viveros de Coyoacán son mucho más pequeños, pero son fundamentales para que el aire pase por ahí y no solo se filtre, sino que también haya un cambio en la temperatura. O sea,
Si tenemos espacios verdes en toda la ciudad, es más fácil que tengamos mejor calidad del aire, que nos ayuden los árboles a mejorar la calidad del aire y a la vez que tengamos mayor biodiversidad, lo cual en ambos casos nos mejora la calidad de vida. La quema de combustibles fósiles afecta a nivel local y afecta a nivel global. Entonces, estamos afectando a gente que vive en Sudáfrica o a gente que vive en China o a gente que vive en la Patagonia, además de nosotros. Y hay una local. El efecto local es la contaminación real que estás generando aquí. Lo que nos podemos enfermar, lo que nuestros hijos se pueden enfermar a partir de lo que estamos sacando porque usamos de más el automóvil. ¿Crees que sea posible lograr armar un plan bien organizado y concreto para que desde un nivel local también funcione a un nivel, digamos, macro, pues, en toda la mancha urbana de la Ciudad de México? No, sí se puede. Las ciudades no están escritas en piedra, son súper plásticas. O sea, la gente cree que, no, pues ya porque se hizo un edificio, ese edificio va a durar de ahí. No, en realidad ese edificio se puede caer, un puente se puede caer y puede volverse a recuperar en las zonas verdes. Sí estamos en crisis climática, sí tenemos serios problemas enfrente en el futuro, pero podemos solucionarlos. ¿Qué significa proteger el aire? Es que haya ciudadanos organizados defendiendo eso. Lo judicial no tiene que ver con cuánta gente hay apoyando la causa. Lo judicial tiene que ver con esta cosa que te decía. ¿Cuáles son esos valores que le dan vida a una sociedad democrática? Y ahí está escrito que tenemos que tener el derecho a un medio ambiente sano todos. Es súper complejo resolver el problema de la Ciudad de México, pero ¿cuánto resolveríamos con Tula? No. ¿Cuánto resolveríamos con los grandes focos de contaminación de estas zonas conurbadas que son muy complicadas de mover? Porque aquí también hay trabajo. Pero sí puedes producir de otra manera la energía eléctrica para que se vaya Tula a otro lado. Y sí puedes invertir en transporte eléctrico. Y sí puedes tratar de penalizar el uso de gasolinas, digamos, de que te cueste caro consumir gasolina para usar otros medios de transporte. Sí hay ventanas de oportunidad, pero tienes tantas demandas de otros lados que esta no ha adquirido la centralidad que debe. O sea, parar la transición energética en México es postergar la idea de subirnos a este cambio que se tiene que dar. Eso hoy está frente a la Suprema Corte. Y hay una demanda de 214 chavos de distintas partes de la Ciudad de México, de distintos perfiles socioeconómicos y intereses que levantaron a la Corte eso. Su derecho a pedir una política de cambio climático porque son jóvenes y se van a ver afectados mucho más que el resto de la población. Hay que ir a reclamar que eso tenga significado en la vida concreta de la vida de nosotros, los ciudadanos. Tenemos que tener más idea y para eso te sirven los litigios. Los litigios cumplen no solamente la función de que tengas una sentencia, pero también tienen la función de educar. O sea, de generar un debate público, de generar una pedagogía colectiva sobre lo que estamos discutiendo. Porque ya sabemos que a las empresas o al gobierno, ¿no? A la iniciativa privada o a los que nos representan de alguna manera, les es más difícil atender la emergencia climática, les es más complicado, ¿no? Casi como que creo que tenemos que hacerlo desde esto que nos vienen diciendo todo el mundo. Hay que organizarse, hacerlo a una escala muy pequeñita, pero así empieza a haber un eco, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo siempre que, no sé, planteo alguna buena práctica, digamos, desde pueblos indígenas o desde las comunidades mijes, me dicen, bueno, eso funciona para tu pueblito, porque es pequeño, ¿no? Pero lo que hemos visto aquí es que hay estructuras pequeñas, como que la ciudad no es una cosa homogénea, monolítica, sino, como tú dices, multicelular y por lo tanto viva. Entonces puede respirar, tener muchos pulmoncitos respiraderos, que la región más transparente del aire se vuelva ese espacio público por excelencia
para todo el mundo. Esa sería la Claro, inspiración. que retome su viejo apodo, ¿no? Y no Sí. sea privado. Exacto. Y no sea privado. Sí, sí.